Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido está el báratro, menguado su poder, y el mortal su súbdito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, ven, muéstranos benévolo tu esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu valiosa dádiva de la eterna salud. Buenos días, queridos hermanos, un feliz sábado tengan todos. Nuevamente nos encontramos con ustedes por este medio. Me acompaña mi esposa. Buenos días. Buenos días, tengan todos, donde quiera que se encuentren. Nuevamente pues es un gusto estar reunidos para seguir pues escudriñando de la palabra de Dios. Amén. Y qué bonito es que aún en la distancia podemos reunirnos por medio de la tecnología, a la cual le vamos a sacar mucho provecho. Amén, así es. Estamos entonces en la lección número 11 y se titula La unidad por la cual oró Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Vamos a orar porque en esta lección, en este capítulo 17 de Juan, es la oración que Jesús hizo por sus discípulos, pero nosotros vamos a orar para entrar de lleno en este estudio maravilloso. Vamos a orar. Querido y bondadoso Dios, Padre Santo que moras en los cielos, queremos en esta mañana darte gracias, muchísimas gracias, porque nos devuelves la vida, nos das la preciosa oportunidad de participar en este culto, en este repaso de lección. Dirígenos, guíanos a toda la verdad. Que las personas y los hermanos que han de oír este mensaje sean atraídos por ti y que todos juntos podamos prepararnos para ir a la Canaán celestial. Gracias por escucharnos. Nos abandonamos en tus brazos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, hermano, no está más decir que tengan a su mano pues la Biblia para que podamos todos juntos deleitarnos en este estudio maravilloso, el cual pues siempre recordando que será con un escrito está. Amén, así es. Amén. El texto para iniciar está en el capítulo 17 de Juan y el verso 21, al cual vamos a leer. ¿Lo tienes allí? Sí, y es interesante, prestemos atención como dice el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Qué lectura hermosa, maravillosa, ¿sí? Hermosa oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, aunque en ese momento Él estaba orando por sus discípulos, por los discípulos que Él escogió para su ministerio terrenal. Pero esta oración trasciende el tiempo y podríamos nosotros decir que Jesús oró por nosotros para que seamos uno con su Padre y con Él. Esta unidad es la que necesita el pueblo de Dios
en este último tiempo. Necesitamos con urgencia esta unidad. Si nosotros hiciéramos la parte que nos toca hacer, si nosotros quebrantáramos el yo, nosotros entráramos de verdad en una relación estrecha con el Padre, ya hubiéramos acabado la obra, estuviéramos en el reino de los cielos. Pero lastimosamente nos falta mucho trecho por andar, mucho camino por recorrer. Así que necesitamos urgentemente ser uno con Cristo, estar unidos a Él. Y nos falta mucho trecho, como dices tú, pero eso no indica que, bueno, como todavía tenemos roce, como todavía tenemos discordia, todavía no mantenemos una unidad, Cristo todavía no viene, porque Él está esperando que tengamos unidad. No, Señor, no podemos entrar en ese error. El Señor dice que viene, está pronto a venir. Amén. Y viene, esté usted preparado o no esté preparado. Pero Él desea de corazón que estemos preparados. Y por eso Él coloca en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y fíjate que el Señor ha entregado a cada uno de sus fieles diversos dones para que podamos nosotros tener una perfección en carácter en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 4 y el verso 12. Lo voy a leer, pero voy a leer el verso 11, un verso anterior, para poder tener un poco de contexto y entender lo que estamos leyendo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor siempre tuvo en mente esa preciosa unidad, porque como dice por allí un dicho popular, en la unidad está ¿qué cosa? La fuerza. La fuerza. Si nosotros nos unimos, si hacemos esfuerzos por unirnos de manera colectiva, podemos alcanzar a muchos que se encuentran dormidos, que se encuentran en la oscuridad aún en este mundo. Así es. Él extiende a cada uno la invitación a venir y ser sanado y ser perdonado, a beber del agua de vida. O sea, Él extiende la mano a quien quiera ser curado, tanto física como espiritualmente. No debemos confiar en nosotros mismos, sino en Jesús. Siempre habrá obstáculos delante de nosotros, como la pereza, la flojera, una enfermedad. Siempre va a haber algo, pero en forma unida, tomados de la mano, ¿sí?, podremos ir por un solo camino, y ese camino es el reino de los cielos. Amén, amén. Amén. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente día, el día domingo. Estamos comenzando este repaso de lección, y el día domingo nos viene hablando de la oración de Cristo por la unidad. Es una seguidilla, digámoslo de esta manera, de la introducción que acabamos de tener. Pero comienza con una pregunta. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál fue el pedido de Cristo a su Padre en la oración intercesora? ¿Cuál fue el pedido? O sea, Jesús hizo una oración, pero hizo un pedido. Y volvemos nuevamente a lo que fue nuestra lectura inicial, Juan capítulo 17, versículo 21. Y vamos a repetirlo para que podamos a través de esta grabar en nuestra memoria. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. O sea, para que sean unos. Pero debía tener unidad de espíritu, propósito y creencia. No debería haber contiendas por la supremacía, como los que habían contaminado a los 12, como dice Lucas 22, 24, el cual les invito a leer. Lucas capítulo 22, 24 dice,
más tarde los apóstoles empezaron a discutir acerca de quién era el más importante entre ellos. O sea, ya estaban contaminados como que, bueno, ¿quién es el importante? ¿Sí? Bueno, como yo soy el anciano y tú eres el diácono, yo soy más importante que tú, ¿no? Y ya estaban contaminados, pero debían entender que la unidad que emanara de la mezcla armoniosa de las vidas de los cristianos debía impresionar al mundo con el origen divino de la iglesia cristiana. Sí, y en el espíritu de profecía, en esta parte dice que nos da una recomendación. La sierva del Señor dice: lean y estudien cuidadosamente la oración que Cristo elevó justamente antes de su enjuiciamiento y que se registra en el capítulo 17 de Juan. Sigan sus enseñanzas y obtendrán la unidad. Nuestra única esperanza de alcanzar el cielo está en ser uno con Cristo. Y es que en esta oración, si nosotros analizamos bien esta oración, fíjense que dice que estando Jesús con los ojos puestos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en esta oración podemos ver nosotros la relación estrecha entre el Padre y el Hijo. Sí. No hay espacio para un tercero, no lo hay. En esta oración está contemplado lo que es la unión filial entre el Padre y su Hijo Jesucristo. No hay razón para entender que el Padre es el mismo Hijo. No hay razón, porque claramente dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, óigase bien, le has dado, dice Cristo, como le has dado. Cristo está orando como que si está hablando de un tercero, pero es el mismo. Él pudo haber dicho: porque me has dado directamente potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y ahora viene el verso 3, donde añade categóricamente y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pudo haber dicho el Señor, o pudo haber mencionado a un tercero, indicando de que también faltaba alguien en la deidad, pero él dijo que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, y él dice quién es ese Dios verdadero: es su Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces podemos nosotros comprender de esta manera que la deidad, la verdadera deidad, está compuesta por el Padre y el Hijo. No hay espacio para un tercero, como ya lo mencioné. Así que la sierva del Señor nos invita a que estudiemos, meditemos en esta preciosa oración para no ser engañados en este último tiempo. ¿Quieres agregar aquí el comentario? La frase que tengo acá dice que demanda unidad, o sea, Dios demanda unidad y debemos tener unidad, porque sin la unidad pues no podremos manifestar el amor de Dios. Dios nos pide que sumerjamos nuestro yo en Cristo. Para el hombre natural esto no es fácil. Para el hombre natural. Para el hombre natural, aquel que solamente cree que por su fuerza puede recibir o adquirir cualquier mérito. Pero mediante el poder de Jesús podemos vencer nuestras malas tendencias y modificar así nuestras disposiciones imperfectas, de tal manera que la voluntad de Dios pueda cumplirse en nosotros. Correcto. Bien, entonces, hermanos queridos, pasamos ahora al siguiente día, al día lunes. Vamos con el día lunes. Y está interesante este capítulo del día lunes. Sí, vaya que sí. Dice: cuando se cometen errores. ¿Tú cometes errores? ¿Hemos cometido errores? Claro que sí. Hemos cometido errores. Humanamente hemos cometido errores, pero vamos a ver cuál es la recomendación que hay. Fíjense, si un cristiano o iglesia en forma colectiva ha cometido un error, ¿qué es lo que debería hacerse? ¿Cuál es el paso? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
¿Qué es lo que nosotros deberíamos como líderes establecer? Si el que ha cometido el error es un hermano débil en la fe, si es un anciano, si es alguien experimentado en la palabra de Dios, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a leer el texto. Si lo tienes allí, por favor lo lees. Está en Isaías, Sí. Isaías 55 y el verso 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Gloria a Dios. Ve qué Hermoso. maravillosa es este versículo, es un llamado. O sea, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. O sea, haga una reestructuración en su vida y vuélvase al Señor, porque Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. En perdonar. El profeta Isaías está siendo muy enfático, muy directo allí. Un llamado a que si estamos cometiendo un error, obviamente allí el profeta Isaías dice, deje el hombre impío su mal camino y vuélvase a Dios. Es un llamado al arrepentimiento, ¿sí o no? Sí, así es. Con cuánta frecuencia por medio de sus mensajeros Dios exhorta a los hombres a que abandonen su vida de pecado y les promete perdón. Por eso que los invito, para confirmar esta gran esperanza, busquemos Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 7, versículo 3 al 7. Versículo 3 al 7. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: dedíquense a seguir el camino del bien, para que así yo los deje seguir viviendo en este país. No confíen en las palabras de los que los engañan diciéndoles, este es el templo del Señor, nada menos que el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. Si de veras se dedican a seguir el buen camino, si en verdad se tratan con justicia los unos a los otros, si no explotan a los inmigrantes, ni a los huérfanos, ni a las viudas, si no matan gentes inocentes en este lugar, ni adoran a otros dioses, pues lo único que sacan con eso es su propia destrucción. Y el versículo 7 dice, entonces yo los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que les di a sus antepasados, para que vivieran en ella para siempre. Qué maravillosa lectura, donde Dios nuevamente nos hace un llamado. Dice, si de veras se dedicaran a seguir el buen camino, si en verdad se trataran con justicia los unos a los otros. Ese párrafo allí me impactó, porque muchas veces nos tratamos con injusticia. Somos injustos con algunos hermanos porque nos dejamos llevar por los prejuicios, nos dejamos llevar por lo primero que vemos, y resulta que no. Ese es obra del Señor. Correcto, y muchas veces no conocemos lo que está delante de nosotros, pero sabemos que tenemos el privilegio de entregar nuestras almas a Dios como nuestro fiel creador. Agradezcámosle a Dios por tener un refugio en la tribulación. Recordemos que Cristo es una ayuda presente en todo tiempo de necesidad. Las promesas de la palabra de Dios son ricas, plenas y gratuitas. Dios está con nosotros y cuida de nosotros. Dios se revela en Cristo, nuestro eterno Salvador. Él se revela a través de Cristo. Por eso cuando Tomás le dijo en Juan 14, Tomás le dijo, vamos a ver si Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque Jesús dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y en esta pregunta, en esta respuesta que Jesús da, algunos se confunden y dicen, ¿viste que Jesús es el mismo Padre? No es de esta manera. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Jesús vino para darnos a conocer al Dios invisible, al Dios eterno, al Dios altísimo, al Padre, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él es la imagen del Dios invisible. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque son de la misma sustancia. El Hijo es de la misma sustancia del Padre. No hay razón para confundirse de que podamos nosotros creer que Jesús es el mismo Padre. No, Señor. Son dos personas completamente diferentes, pero que están unidos. Por eso la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan, esa oración preciosa, la sierva del Señor nos manda a que meditemos en ella para no ser confundidos, porque hay mucha gente confundida, créanme, muchas personas confundidas, tanto dentro del pueblo adventista como fuera del pueblo adventista, y aún hermanos que han conocido la verdad del Padre y el Hijo siguen confundidos porque no están haciendo caso a lo que recomienda la sierva del Señor. Así que el llamado es para nosotros. Meditemos en la oración de Cristo, capítulo 17 de Juan. Si es preciso, aprendamos de memoria este capítulo completo para que nosotros podamos tener esa unidad preciosa entre el Padre y el Hijo. Así que si cometen errores, vayan al compasivo Salvador y pídanle perdón. Amén. Díganle que desean hacer su voluntad, sean corteses con Dios. Recuerden que Él cuida de nosotros y que será una ayuda presente en todo tiempo de necesidad. Y demos gracias a Él por lo bueno y por lo malo, porque estamos acostumbrados a dar gracias por las cosas buenas, pero cuando nos suceden las cosas malas, pues nos olvidamos de que Dios es un Dios bondadoso y comenzamos a levantar prejuicios. Pero si caemos, nos podemos levantar. ¿Sí? No nos quedemos allí quejándonos y autolastimándonos con nuestras palabras de que no somos nada, no merecemos nada. Sí, porque somos valiosos y estamos esculpidos en las manos de nuestro Salvador, el cual le costó su vida para salvación de todos aquellos que quieran amarle y obedecerle. Amén, amén. Así es. De esta manera pasamos entonces al día martes. Oren por el Espíritu Santo. Óigase bien, no es que oren al Espíritu Santo, no, Señor. Oren por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea derramado en vuestros corazones. Vamos a ver Lucas capítulo 11, ¿lo tienes allí? Sí. Y el verso 13. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál debería ser la petición de más importancia de cada cristiano? ¿Cuál debería ser esa petición? Vamos a ver qué dice Lucas el capítulo 11. Versículo 13 dice, y si vosotros siendo malos, o sea, somos malos, dice aquí, ¿no? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay algo interesante acá que leyéndolo me causa curiosidad, porque he escuchado a algunos hermanos que se dirigen al Espíritu Santo como un Dios Espíritu Santo. Y acá me está como que certificando algo, y es que dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que lo pidan, o sea, le dará. ¿Pero qué le dará? Cuando nosotros, en ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros debemos orar al Espíritu Santo. El Señor dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, correcto, yo se los daré. O sea, no dice en ninguna parte. O sea, la fórmula de la oración es, yo me dirijo al Padre, ¿sí?, que es el creador, el dador de todo, y obviamente le pido por el poder de su Santo Espíritu
para que me transforme cada día. Doy gracias por todo lo que me da, gracias por Jesús, por el plan de salvación, sí, gracias por la vida, todo lo demás, o sea, lo que se llama el bosquejo, y ahora culmino en el nombre de Jesús. O sea, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, concédeme lo que te pido, ¿sí? Ahora, acá, pues nos está diciendo que si nosotros somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Si nosotros estamos en pecado, sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto más Dios, que es un Dios santo, no nos dará también las cosas buenas? Y nos dice que pues debemos abrir nuestro corazón, porque aunque Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes de que nosotros lo pidamos, Él desea que nosotros nos expresemos y le digamos qué queremos. Correcto. Quiero agregar algo allí importante en lo que has mencionado acerca del Espíritu Santo. Como algunos hermanos le dicen el Dios Espíritu. Y es que hay hermanos que me lo han comentado a mí, de que ellos le piden al Dios Espíritu y el Dios Espíritu les responde. Y en esa oportunidad, cuando conversé con específicamente una hermana muy apreciada, yo le dije: hermana, con todo respeto, pero quien está respondiendo su oración no es Dios, no es Cristo. De verdad, es otro. Como ellos lo dicen, es otro. Y no es una persona de la deidad, porque no existe en la Biblia, como lo mencionó mi esposa, no existe ni un solo pasaje en el que alguien le haya pedido al Dios Espíritu. No existe esa expresión Dios Espíritu. Por eso el error garrafal en esta creencia tan absurda, contraria a la razón de la Trinidad, es que ellos dicen que son tres coeternos y coiguales. Y si son coeternos y coiguales, ¿por qué no existe un solo pasaje en el cual podamos pedirle directamente al Dios Espíritu? No existe. Hay que pedirlo al Padre. Y los hermanos no pueden darse cuenta de que el Padre es mayor que todos. Cristo mismo lo dijo. Por esa razón, como Él es el dueño de ese Espíritu, por eso se le pide a Él que nos dé su Espíritu. Por eso el texto que acabamos de leer dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar a vuestros hijos buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre, lo dijo Cristo, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿A quién se lo piden? A Él, porque Él es el dueño. Él es el dueño del Espíritu. De Él procede el Espíritu. Y Él se manifiesta. Él se hace presente en todo el universo, en toda la tierra, a través de su poder, su Espíritu, su presencia preciosa, el Espíritu Santo. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, este tema se extiende bastante, ¿verdad? Porque es una tela larga para cortar y nos gustaría pues extendernos mucho en el tema. Pero este día martes, lo vamos a cerrar completando lo que tú dijiste, de que cuando la hermana pedía en el nombre del Dios Espíritu, con un escrito está claramente, vamos a responder. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que el enemigo tiene que poder, ¿para qué? Para hacer señales y prodigios mentirosos. O sea, que él puede hacer realidad una oración que uno pide, se lo pide a él, pues, o sea, Dios Espíritu Santo, recordando o haciendo énfasis en que nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero no como un Dios. La Biblia en ninguna parte dice que el Espíritu Santo es un Dios. No, no es así. Entonces, y obviamente tenemos la fórmula de la oración. Ahora, para que nosotros podamos pues comprender, deberíamos extendernos un poquito más, pero seguimos con la lección, ya que el tiempo es un poco limitado, y vamos ahora en el día miércoles. O sea, ¿qué dice? Acepten lo que Cristo dice. Y ese es el problema, es que muchos no quieren aceptar lo que Cristo dice.
siguiendo con el día anterior, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Si vosotros, siendo malos, saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará su Espíritu a los que se lo pidan? Si nosotros aceptamos lo que Cristo dice, podemos nosotros entrar en una armonía con toda la palabra de Dios. Vamos a ver la pregunta de este día miércoles. Dice, ¿qué es lo que Cristo nos dice que debemos hacer los creyentes para mantenernos en comunión con Él? Vamos a verlo en Juan capítulo 6 y el verso 37. Y dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, nunca lo echo fuera. Gloria a Dios. O sea, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, nunca lo echo afuera. Y es que eso es lo que nos pide el Señor. El Señor Jesús pide es que acepten la verdad del Evangelio tal como está escrita. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el cometido? Que aceptemos lo que está revelado en la palabra de Dios, sin añadirle, sin quitarle. Entonces, ¿qué más podemos decir en este día, de este día? ¿Qué más podemos agregar? Que bueno, podemos tener acá una lectura de la matutina. Alza tus ojos. Dice: como instrumentos responsables, buscarán comprender su responsabilidad ante Dios. Él es el soberano del mundo. Ha confiado a los seres humanos dones sagrados y los ha dotado con preciosas facultades. Son responsables ante Él por el uso correcto de estos dones. Lo que nosotros tenemos, somos responsables. ¿Qué hacemos con Él? Porque Dios nos va a pedir cuenta. El Evangelio es una revelación de misericordia y salvación. No podemos usar el Evangelio como algo para sentenciar. No, es para salvación y misericordia, porque el Señor dice que no quieren que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, así es. Entonces, vamos a pasar al siguiente día, el día jueves, y vamos a ver entonces cuál es la pregunta que se nos hace acá. El título de este día es Siguiendo al gran ejemplo, parte 1. Juan capítulo 14 y el verso 6. ¿Cuál es la pregunta que se nos hace acá? ¿Quién es el camino y qué debe seguir la iglesia para lograr la unidad? O sea, hay dos cosas. ¿Quién es el camino? ¿Y la segunda? ¿Cuál es, qué es lo que debe seguir la iglesia para lograr la unidad? O sea, que tanto necesitamos. Necesitamos la unidad, pero entonces, ¿cuál es el ingrediente? ¿Qué es lo que nos hace falta para lograr esa unidad? Vamos a ver qué dice Juan 14 y el verso 6. Es un texto que conocemos, pero vamos a leerlo. Sí, claro. Dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ahí está encerrado todo en la palabra nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Y qué hermoso es saber que aquí se muestra claramente la unidad del Padre y el Hijo. ¿Sí? Y es que fíjense que Jesús, al describir su misión terrenal, él declaró lo siguiente, dijo, y esto lo hizo un día de reposo. Vamos a leer vamos a hacer un poco de contexto en Lucas capítulo 4 y el verso 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, el día séptimo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la Torá, a leer el rollo, y dijo, verso 17, se le dio el rollo, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde está escrito. Verso 18, esa es la descripción de la misión terrenal de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor, ¿el Espíritu de quién?
del Señor, refiriéndose al Padre, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La descripción de esta misión de Jesús en el libro de Isaías estaba para aliviar la carga de los necesitados, de las personas que habían sido rechazadas, habían sido colocadas a un lado. Es decir, los hombres grandes, entre comillas, habían rechazado a esta gran mayoría porque eran pecadores, porque estaban sufriendo por alguna enfermedad y ellos lo declaraban pecadores y que no podían estar con ellos en el templo ni acompañarlos en ninguna de las actividades que realizaban. Por eso el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sería que el Espíritu de Dios estaba sobre esos líderes arrogantes? No, no estaba sobre ellos. El Espíritu de Dios estaba sobre Cristo. Por eso le envió a hacer toda esta cantidad de milagros y aliviar las cargas de los necesitados. Así es. Entonces, Cristo es el camino que va de esta tierra al cielo. Con su humanidad toca esta tierra y con su divinidad toca el cielo. Amén. Él es la escalera que conecta la tierra con el cielo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 51. Juan capítulo 1, versículo 51. Y dice así, luego le dijo, les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Debido a su encarnación y muerte, un camino nuevo y vivo ha sido dedicado para nosotros. No hay ningún otro medio de salvación. Y así como se nos refleja en este escrito vemos nuevamente cómo está la unidad. Porque dice, y les digo la verdad, ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. O sea, hay una unidad de la cual pues nos refleja que nosotros como iglesia debemos seguir. Y para saber pues cómo debemos seguirla, necesitamos conocer la vida de Jesús a través del estudio de su palabra. Amén, así es. Y es que en cada uno de sus actos de misericordia, en cada una de sus palabras que revelaba, que cuando abría su boca Cristo, Él revelaba la más tierna compasión, amor y misericordia por los más pobres, los más humildes, los más necesitados. Sentía compasión por ellos y ninguno de los que se acercaban a Él sentía temor de acercarse a Él, sino por el contrario, eran atraídos a Él. Por eso Cristo dijo, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Y es que un día, para no ir muy lejos, un día nosotros fuimos atraídos hacia Cristo. Él nos llamó, estamos plenamente seguros y convencidos de que Cristo nos llamó de las tinieblas. Estábamos de espaldas a Dios. Mi esposa y yo somos testigos de este gran amor. De espaldas al Dios Altísimo. Oímos esa preciosa voz a lo lejos, pero obedecimos. Y aquí estamos perseverando. Somos los peores pecadores tal vez. Necesitamos arrepentirnos y hoy queremos hacer eso. Queremos arrepentirnos para Cristo. Queremos entregar nuestra vida en sus manos y queremos pedirle directamente al Padre en el nombre de Jesús, Padre, danos tu Espíritu, porque queremos estar contigo en la patria celestial. Es el pensamiento de ustedes, apreciados hermanos. ¿Queremos nosotros estar en la patria celestial? Entonces pidamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, para que actúe en nuestras vidas, nos transforme, que podamos de una vez por todas tener ese carácter precioso del Hijo amado de Dios. Podamos finalizar esta obra y podamos ir al hogar, a la patria celestial. Amén, amén. Entonces, pues, para culminar, lo haremos con el día viernes. Llegamos al día viernes. Sí,
la parte 2, siguiendo el gran ejemplo. Parte 2. Parte 2, sí. Entonces, ¿cómo es la pregunta que nos dice? Dice, ¿cuál fue el ejemplo de Cristo al conducirse en este mundo? Debemos expresar nuestra opinión sobre la necesidad que tenemos como iglesia hoy de alcanzar la unidad en Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2, y yo voy a leer 1 Juan 2, 3 al 6. Bien, entonces dice Hebreos 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Allí nos da el primer punto. Debemos fijar nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Muchas veces nosotros como seres humanos fijamos nuestra mirada es en el que está al frente, es en el dirigente, es en el pastor, es en el anciano, es en el licenciado, ¿sí? O sea, dirigimos nuestra mirada a ellos porque creemos que ellos pueden tener mayor sabiduría, pero dice es que debemos fijar nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina, o sea, donde comienza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. O sea, ¿cuáles los pasos que nos dan? Que debemos fijarnos es en Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Leemos entonces el siguiente texto, está en 1 Juan 2. Capítulo 2, versos de 3 al 6. Y sé que tienes un comentario por allí, pero vamos a leer el pasaje bíblico. Dice así, verso 3 del capítulo 1 de Juan 2, del capítulo 2, verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Repito este texto, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto, ¿en qué? Si guardamos sus mandamientos. Es decir, si nosotros guardamos sus mandamientos, en esto sabemos que le conocemos, que hemos tenido una relación con él, que hemos caminado con él, con Cristo y con su Padre. El que dice, verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, porque es imposible que una persona diga, yo le conozco, pero no guarda los mandamientos. Es mentiroso, es adúltero, es homicida, es calumniador, es codicioso. No puede ser, no puede haber una unión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre las tinieblas y la luz admirable que es Cristo. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Haciendo el bien. ¿Cómo anduvo Cristo? Aliviando la carga de aquellos que estaban dolientes y sufrientes. Predicando las buenas nuevas de salvación. Expandiendo el amor del Padre hacia un mundo caído. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna. Él siempre se condujo con dignidad divina y sin embargo se inclinó con tierna consideración hacia cada miembro de la familia del Señor. Vino a colocarse a la cabeza de la unidad para dar el poder de llegar a ser hijos e hijas de Dios a todos los que creen en Él. Ojo, a todos los que creen en Él, pero como lo dice la palabra de Él. Tal es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Si lo hiciéramos, el enemigo no recibiría tanta atención y honor como recibe ahora de parte de los que profesan ser seguidores de Cristo, pero que en realidad están siguiendo los engaños satánicos. Dios envió a su Hijo para que aquellos que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Sus seguidores deben mostrar la honestidad, la justicia, la integridad más estrictas en cada una de sus transacciones. Permitan que comience una sincera obra en nosotros
mediante una reconversión y una transformación del carácter. Porque una vida amoldada a la voluntad de Dios es la única evidencia segura de que una persona conoce a Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De esta manera hemos llegado al final de esta hermosa lección. Cómo nos gustaría seguir con ustedes, pero el tiempo se nos ha terminado. Hemos llegado al final, esperando, queridos hermanos, que el próximo sábado podamos nuevamente estar con ustedes y nos puedan acompañar. Bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a culminar con una oración. Sí, les invito pues a que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, misericordioso, te alabamos y te glorificamos, mi Dios, por este maravilloso estudio que nos has dado. Amén. Te ruego, oh mi Dios, que no se quede solamente en palabras, que nos enseñes, oh Padre eterno, a hacer con hechos, con obras, lo que es verdaderamente estar unidos en Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos, oh Padre eterno, porque solo no podemos. En Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.